Hola, un buen día. Vamos a iniciar una serie de videos. Vamos a aprender a graficar con ggplot, la famosísima librería de R que nos permite generar gráficos muy bonitos, muy variados y sobre todo de una manera muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con diagramas de barras. Vamos a verlo en tres niveles que seguramente repartiremos en tres videos correspondientes, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y pues, aunque eso de básico, intermedio, avanzado es bastante relativo, me gustaría más o menos aterrizarlo de la siguiente manera. Los básicos serían gráficos que le servirían, no sé, al 60-70% de los mortales, ¿no es cierto? Las personas que en algún momento necesitamos de hacer gráficos. Intermedios, vamos a cubrir situaciones un poquito más elaboradas con las que perfectamente se puede desenvolver el 95-98% de las personas. Y ya avanzados serían cositas un poquito más elaboradas todavía, en donde ya supliríamos la gran mayoría de necesidades de cualquiera. ¿Listo? Sin yo decir que soy el mayor experto en ggplot, pero vamos a ver que vamos a aprender cositas interesantes. ¿Listo? Entonces, como primera medida necesitamos un archivo en donde trabajar, ¿no es cierto? Yo creo un archivo de cuarto con RStudio y vamos a importar las librerías. Nótese que no estoy importando ggplot de manera directa, sino que estoy importando la librería tidyverse, que me importa ya varias librerías a la vez, entre ellas ggplot, pero otras que vamos a utilizar también como Reader, que me permite cargar archivos de manera mucho más eficiente, o tidyr, que me permite organizar los datos, y bueno, y otras por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ejecutar aquí librerías tidyverse y ggthemes. Bueno, estos mensajes de advertencia no me interesan, voy a quitarlos aquí y voy a cargar la data. Les voy a contar sobre la data que voy a utilizar en la mayoría de estos videos porque pues es una data bastante interesante y se presta para hacerle manipulaciones chéveres. Entonces, voy a irla cargando y les comento. Tengo por aquí un archivo. Este de acá pesa 427 megas. No es un tamaño despreciable, ¿no? Y es grande porque contiene los puntajes y información adicional de 551.149 estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en agosto del 2023. Por si no se ubican, por si no son de Colombia, les cuento que el Estado, más concretamente el Ministerio de Educación, a través de un ente llamado el ICFES, evalúa, terminando, bueno, en realidad son varias evaluaciones que hace, ¿no? Pero digamos que la más famosa de todas, ¿sí? A estudiantes es la que le hace a los muchachos cuando terminan el grado 11 y se llama Saber 11. Antes se le conocía simplemente como la prueba del ICFES o la prueba de estado. Una prueba que ha evolucionado bastante con el tiempo porque no es igual a la de hace 20 años, a la de hace 10 años y bueno, cada nada le hacen algunas modificaciones, pero actualmente evalúan 5 subpruebas, que son las de matemáticas. Perdón, sí. Ups, cargué 2 veces matemáticas. Bueno, no importa. A ver, ya les voy a contar. Matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica, sociales, inglés y un puntaje global. ¿Sí o no? Entonces son 5 subpruebas y cada subprueba tiene un puntaje de 0 a 100 y el global es de 0 a 500. Ese global se obtiene haciendo una ponderación ahí toda curiosa. Ellos tienen la fórmula en la documentación oficial legal de la prueba. Y también, pues, los datos que yo les mostré ahorita, ese archivo tiene información adicional. Son 83 columnas, si mal no recuerdo, 83 variables, que van desde, como ustedes ven aquí, el género del estudiante, el estrato sí, la familia en qué estrato vive, la naturaleza del colegio. O sea, estos de las 83 columnas que tienen los datos, yo escogí apenas 12, pues porque yo no voy a trabajar con todas, pero es un montón de información sobre el estudiante, sobre el colegio y pues los puntajes de la prueba como tal. Listo. Entonces yo cargué el archivo, es un archivo .txt.
con la orden read delim, ¿sí? Y esto especifique que el delimitador es este simbolito, así lo hicieron, es el archivo original que yo descargué de la página de NICFES. Por cierto, para descargarlo eso se puede descargar, pero uno tiene que hacer una vuelta para que le generen un usuario y le den una contraseña, en fin. Ahora, voy a ejecutar este comando que es glimpse, que me permite pues darle un vistazo general a la estructura de mi dataset. Entonces, los datos las variables que yo escogí para analizar en esta serie de videos, hacer las respectivas gráficas, son el género estudiante, masculino o femenino, familia, estrato de vivienda, o sea, en Colombia es de estrato 1 a estrato 6, ¿sí? Nótese que aquí ya nos damos cuenta que algunas columnas tienen datos faltantes, la naturaleza del colegio, si es no oficial o si es oficial, es decir, privado o público. Si el colegio está ubicado en una zona urbana o en una zona rural. El departamento y el municipio del colegio. Y acá ya serían puntaje de matemáticas, ciencia natural, lectura crítica, sociales y ciudadanas, inglés y el puntaje global. Bueno, es siempre muy importante tener una idea bastante clara de cómo son los datos. Y ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, entonces, como yo estoy trabajando con un archivo de cuarto, entonces yo necesito crear un chunk para los diferentes comandos de R que voy a entregar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a agregar un chunk aquí, listos, también existe el atajo del teclado, eso no nos interesa, lo importante es la parte de la gráfica, pero lo menciono para que no se me asusten y entiendan qué estoy haciendo. Bueno, entonces, voy a empezar diciendo que de mi dataset ICFES, ¿listo? Ahora, este símbolo que está aquí, porcentaje, mayor porcentaje, se conoce como el pipe command. Este operador de tubería pipe command lo proporciona una de las librerías de Tidyverse, aunque en versiones recientes de R ya proporciona su propio operador pipe de tuberías, que es este, la barra vertical y el signo mayor. Cualquiera de los dos funciona bien, funciona igual. Pues yo casi siempre uso el otro porque uno, ya me acostumbré, y dos, existe un atajo de teclado para ese operador de tubería, ese pipe command. Bueno, listo. Entonces a mi dataset ICFES, ¿yo qué le voy a hacer? Entonces, bueno, a ese dataset le voy a aplicar una función ggplot, que esta es propia de la librería ggplot, la cual me va a recibir, ¿sí?, como primera medida una estética. Y para indicar la estética simplemente pongo AS, Aesthetics, y entre paréntesis especifico los elementos básicos de la estética, que es cuáles son los elementos básicos de la estética. Como primera medida hay que tener en cuenta que cada tipo de gráfica tiene sus propios elementos de estética, pero pues en general voy a especificar los más generales, ¿no es cierto? Entonces, X para para la variable que voy a ubicar en el eje X, así de sencillo. Entonces, digamos que yo voy a separar primero el género del estudiante. Es tu género, listo. Miren que me autocompleta, qué chévere. O sea, en el eje X voy a poner la variable género del estudiante, o sea que me va a aparecer masculino o femenino, ahí en el eje X, ¿no es cierto? En el eje Y por ahora no voy a poner nada, ¿listo? O sea, ¿por qué? Porque la altura de las columnas, que si en el eje ggplot me la calcula y me la pone de una vez. Existen otros, como por ejemplo el color o el relleno o la figura de si es por ejemplo un punto, es bueno especificar el tipo de figura, si es un punto redondo, cuadrado, bueno, bien, etc. O si es un texto, pues las etiquetas y cosas así. O sea, por ahora a mí me interesa que un solo eje, el eje X, listo, ya, así de sencillo. Y ahora voy a agregarle como tal la geometría. ¿Qué es la geometría? El tipo de gráfico que yo voy a poner. Entonces, para hacer diagrama de barras hay varias maneras. Puede ser el columna o el geom column, ¿sí? O el geom bar. Así de sencillo, listo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a ejecutar este chunk, esta pequeña línea de órdenes de comandos, y vamos a ver quién nos entrega. Y nos entregó esto. Ya de una vez el
el diagrama de barras está listo. Entonces notamos que aquí en el eje X está estudiante género, en el eje Y count, conteo, significa conteo por supuesto, y aparece F de femenino, M de masculino y NA. Vea pues, aparentemente resulta que hay estudiantes que en la base de datos no les aparece el género registrado. ¿Cuántos serán? No sé de momento. Habría que mirar con lupa esos datos a ver qué pasa. Hay una forma fácil de hacerlo. Voy a crear un chunk y le digo table y acá que coja ICFES, signo dólar y es tu género. Y aquí me dice, bueno, 296.927, ve, no me puso los NA. Hasta donde yo recuerdo antes por defecto ponía los NA, pero no importa. Use NA, le voy a decir true. Siempre hay una orden que me permite especificar más detalles de lo que quiero. Ah, no es esta. A ver. ¿Incluye los valores NA? Sí. Pero entonces, ¿qué me recibirá? Tiene que ser true. Vamos a ver. Bueno, por alguna razón no me recibe este argumento. Creía que era ese. Yo recuerdo que por defecto, hasta no hace mucho, él ponía por defecto los NA. No hay problema. Siempre hay maneras distintas de averiguar esos datos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner ICFES y acá voy a poner donde ICFES estudiante género. Voy a poner ISNA estudiante género. Bueno, parece que hay 12 columnas, perdón, me entregó 7 filas, corrijo, 7 filas, 12 columnas, las 12 columnas era lo que esperábamos. Hay 7 registros que por alguna razón el estudiante no tiene incluido el género. No pasa nada, pero siempre es bueno tener en cuenta esos detallitos. Ahora, por eso también aparece el NA, pero es que no se nota, claro, comparado con 200, ¿cuánto era? Bueno, ya se me olvidó. 280, 90 y no sé qué mil, casi, y 260 y algo mil, 50 y algo mil de hombres, o de género masculino, pues obviamente no se iba a apreciar. Pero listo, hagamos una cosa. Vamos a suponer que a mí no me interesa cuántos estudiantes están sin género. ¿Sí? Yo quiero una gráfica solamente F y M. También eso se puede solucionar. Eso es lo que vamos a aprender. Para eso estamos acá. Entonces, antes de ggplot, por cierto, yo puedo separar con Enter y no pasa nada. Esto me ayudará a ver el código de manera un poquito más ordenada. Antes de realizar la gráfica, voy a hacer una filtración. Entonces, filter. Miren, si filter esto es una orden de dplyr. Por eso me gusta siempre cargar en vez de ggplot solito de una vez el tidyverse. Obviamente el type command para que siga la secuencia de órdenes. Entonces, filter, yo le voy a poner aquí esto. Bueno, voy a poner otra vez is na es tu género. Entonces, aquí me estaría me estaría filtrando para que me bote solamente los de las filas donde es tu género, estudiante género, vacía, NA. Pero si yo le pongo el signo de admiración antes, entonces me filtra lo contrario. Es decir, me va a poner en donde no aparecen NA. Y nótese ahorita que ya no aparece acá NA. Entonces solamente aparecen hombres y mujeres. Muy bien, una gráfica bastante sencilla. Pero pues eso es lo que queríamos de un momento. Sin embargo, ustedes notarán que hay 3 cositas que no quiero yo de momento. La primera es que tu género queda como feo, lo mismo que count, conteo. ¿Cómo hago yo para cambiarle los títulos a los nombres? Eso es lo primero que quiero que vean cómo vamos a cambiar. Entonces voy a poner aquí más. Nótese que todas las órdenes de ggplot se encadenan con más. O sea, es como algo similar a esto, ¿no es cierto? Pero propio de ggplot, interno de ggplot. Entonces escribo labs, listo. Voy a dar aquí un enter, voy a separar primero en el eje X y voy a poner género del estudiante, listo.
Ahora, en el eje Y voy a ponerle cantidad de estudiantes. Listo. Y yo también puedo poner un título y puedo poner un subtítulo, title. Y entonces acá vamos a poner diagrama de barras. O no le pongamos diagrama de barras, pongámosle más bien relación de estudiantes por género. Y para completar el subtítulo, subtitle, pongámosle aquí prueba saber 11. Y entre paréntesis voy a ponerle 2023, son datos del 2023. Este es el primer cambio importante que quería hacer. Y entonces ya ustedes aprecian acá, eso está mejor, ¿no es cierto? Cantidad de estudiantes en el eje Y, género del estudiante en el eje X y título y subtítulo. Todo eso también incluso se puede modificar, cambiarle de color, ponerle negrita, aumentar el tamaño o disminuir el tamaño, pero eso ya veremos en videos donde vamos a tocar elementos más avanzados. ¿Listo? Bueno, lo segundo que quiero cambiar es el eje Y. ¿Por qué el eje Y? A ver, si ustedes se fijan, está escrito en notación científica. Y pues lo que hace ggplot es que esos valores que ya son como muy grandes, entonces para que no queden escritos así todo raro, entonces de una vez los convierte en notación científica, pero muy seguramente no querremos que ocurra eso. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Aunque ya esto sería como una parte de nivel intermedio en las gráficas, pero bueno, vamos a hacerlo porque acá nos interesa. Entonces, a ver, yo voy a hacer lo siguiente, más, y voy a cambiar el eje de la X como scale y pongo Y, porque es el eje Y. Si yo quisiera cambiar el eje X, pondría scale X. Ya lo haremos en algún otro video, aunque no de esto, pero bueno, no importa. Scale Y y aquí le voy a poner continuous. ¿Por qué continuous? Porque son valores numéricos, ¿no es cierto? Puede coger cualquier valor. Entonces, Scale Y continuous, yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, especificar el mínimo y el máximo. También puedo especificar, a ver, ustedes nótense que aquí van de 0, 100.000, 200.000, 300.000. Puedo hacer que los saltos aquí en los ticks, en las marcaciones sean de menor o mayor espacio, no sé, por ejemplo 50.000 en 50.000 o de 200.000 en 200.000, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, pero a mí lo que me interesa aquí en este momento, lo primero es scale. A ver, permítanme, vamos a ver los labels, corrijo, aquí labels. Y aquí en labels yo voy a especificar scale. Scale es otra librería de R muy útil, muy importante, sobre todo en estos casos. Y yo voy a poner aquí 2 puntos. A ver, lo que pasa es que les voy a explicar por si no les es familiar R. Cuando yo utilizo la orden library y escribo el nombre de la librería, yo llamo a todas las funciones de la librería, pero a veces solamente necesito una única función. Entonces en R existe un truco genial que es escribir el nombre de la librería, luego doble 2 puntos y después escribimos la función como tal. Entonces label y acá debe aparecer uno que dice number. Listo. Ahora voy a ejecutar ahorita y ustedes van a ver que aquí va a cambiar a 0, 100.000, 200.000, etc. Perfecto, ¿no es cierto? Ya, así de sencillo lo cambiamos. Ahora, por cierto, de una vez, esto podría también caber dentro de gráficos intermedios, pero se los voy a mostrar de una vez. ¿Qué pasaría si yo quiero adicionalmente especificar que los saltos no vayan de 100.000 en 100.000, sino de 50.000 en 50.000, por ejemplo? Entonces, bueno, voy a dar aquí Enter para que esto quede un poquito como más entendible. Entonces voy a ponerle breaks. Breaks y acá yo le pongo secuencia que vaya desde 0 hasta 300.000, pero con saltos de 50.000. Listo. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que los saltos van a cambiar de 50.000 en 50.000. Muy bien. 0, 50.000, 100.000, 150.000, etc. Ahora, y lo otro que quiero cambiar es, si ustedes se dan cuenta, pues aquí las barras quedaron grises, ¿no es cierto? Pues sería bastante útil, muy bueno si fuéramos a, no sé, tal vez imprimir ahora en negro, se me ocurre eso, pero lo más probable es que querramos ponerle un poquito de color. Entonces, yo puedo hacer varias cosas, ¿listo? Una
Una es aquí donde pusimos ggplot x igual estudiante género, adicionar un elemento que sería fill. ¿Por qué voy a poner fill? No voy a poner color, sino fill. Ya les voy a mostrar la diferencia entre fill y color aquí en un diagrama de barras. Fill es relleno. ¿Listo? Entonces voy a ponerle fill y le voy a poner el mismo. Es tu género. Listo. Ahora, si ejecuto, va a ocurrir que cada columna va a quedar con un color diferente porque el relleno va a estar de acuerdo al género del estudiante. Entonces acá me puso, bueno, coincidencialmente me puso como rosadito para la femenino y azulito para masculino. Bueno, tal vez esto también lo vamos a tener que cambiar y no es difícil. Aquí estamos coloreando utilizando el parámetro fill. Ya ahorita les voy a decir por qué no utilicé color, pero quiero que entiendan esto como primera medida. Aquí se nos va a aparecer una etiqueta porque cada color significa algo. Aunque en este caso nótese que yo básicamente lo único que tengo es el género del estudiante, femenino o masculino, ya está indicado acá. O sea que esta leyenda sobraría. Entonces voy a hacer una cosa. Uno, es mostrarles que este señor también lo puedo cambiar, este título. ¿Y cómo lo hago? ¿Se acuerdan en la orden labs de etiquetas? Entonces acá le voy a poner fill y le pongo el título que debe ir acá. Entonces voy a ponerle simplemente género y enter o ejecuto y ya me cambia el título. Dos, ¿qué pasaría si yo no quiero que la leyenda salga? Bueno, pues yo puedo hacer varias cosas. Una es coger y venirme aquí y ponerle theme, THM, y acá poner legend.position y le voy a poner none. Y ya no sale. Opción 1. Opción 2, como este es guión bar, yo creo que yo le puedo poner aquí legend o show legend y le puedo poner false. Para que ustedes vean, voy a quitar esto de aquí. Y creo que no va a salir la leyenda. Efectivamente, no salió. Entonces, nótese que aquí yo estoy dejando que ggplot me coloree las barras de manera automática a partir de una orden que yo le di. Pero también yo puedo especificar un color de manera manual. También se puede hacer de varias maneras, pero les voy a explicar ahorita solamente la más sencilla. Bueno, aquí le voy a poner algo más. Color. Aquí de pronto, no sé si ustedes alcanzan a ver por la resolución. A veces yo me he dado cuenta que a veces como que no se aprecia muy bien, pero esperemos que sí. Y no. No, es que yo lo puse con mayúsculas, minúscula. Me estaba asustando. No sé si ustedes alcancen a ver ahí. Showing New Window, acá para que ampliemos esta imagen. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero lo que se coloreó no fue el relleno, sino el borde. El borde aquí está rosadito y el borde aquí está azulito, ¿no es cierto? Si lo ven, excelente. Si no lo alcanzan a ver, no los culpo, es que es muy delgadito, pero ahí está. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso acá yo utilicé fue el parámetro fill y no el parámetro color. Obviamente eso es lo que yo quisiera. Listo, pero entonces voy a quitarle el relleno y voy a darle un color a mis barras, ¿no es cierto? Otra vez van a ver que van a estar grises, pero entonces voy a utilizar desde guión bar y aquí le voy a poner fill, ya saben por qué no le pongo color. Y voy a especificar el color. Hay varias formas de especificar colores. Hay unos colores ya preestablecidos en R. Algunos vienen con número. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, fill 4, él entiende que es de una tabla de colores ya preestablecida, que es este azulito todo bonito, o pues si yo le pongo 3, creo que es como un verde, así es este verde, no sé si le pongo un 6 a ver qué me da, ya pues este moradito, este púrpura que también está como bonito, pero también uno le puede especificar colores, entre comillas, por ejemplo, orange, y mire que RStudio también me facilita la labor mostrando una previsualización del color. Él entiende que si yo pongo el nombre del color entre comillas, él me va a poner ese color ahí para previsualizarlo. Muy bien. O pongámosle aquí cian.
o bueno, hay un montón de colores, incluso algunos colores más elaborados que la verdad no recuerdo el nombre, los nombres. Pero también yo puedo poner códigos hexadecimales para colores, con código HTML de colores, por ejemplo el 45A3B4. Es este como azulito todo raro. Voy a poner aquí, para que se note como el cambio, voy a poner aquí un G, no, D. Quedó como un rosadito. Bueno, pero aquí, el hecho es que aquí me lo pone de acuerdo a lo que yo quisiera. Y ya bueno, tenemos nuestra primera gráfica básica. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya con esto ustedes anticipan que vamos a aprender bastante. Ahora voy a copiar aquí este código y lo voy a pegar más abajo. Partiendo de esto vamos a hacer más cositas. Entonces, primero que todo, voy a cambiar aquí. Ah, bueno, otra cosa. Si yo cambiara X por Y, entonces acá, bueno, voy a dejar esto quieto aquí para que lo vean ustedes y acá voy a poner scale X continuo. Yo obtengo mi diagrama de barras, pero horizontal. Así de sencillo. Nótese que aquí sigue apareciendo cantidades de estudiantes, género de estudiante, pero lo hice a propósito, ¿no es cierto? De esto yo lo toqué. Yo no lo toqué, corrijo. Pero nótese que R entiende perfectamente si yo le digo Y le pongo la variable cualitativa o categórica, como le quieran decir. Él entiende que entonces, si yo pongo aquí X, las barras van a ser verticales, es decir, si pongo Y, las barras van a ser horizontales. Y ya. Bastante interesante la cosa. Ahora, ¿qué pasaría si yo necesito varias variables? Entonces yo coloreé hace un momento por el género del estudiante, pero entonces digamos que yo voy a cambiar a graficar en el eje X, cole, naturaleza, o sea, públicos y privados, y en el eje Y, en vez del eje Y, voy a poner aquí fill. Entonces, lo que va a ocurrir es que, y ya aquí sí yo ya voy a necesitar que me muestre la etiqueta, entonces voy a quitar ese show legend y lo dejo igual, o simplemente le pongo aquí un true. Bueno, lo que va a ocurrir acá es que me va a graficar dos variables a la vez. ¿Listo? Entonces, esta columna hace referencia, bueno, aquí ahorita voy a tener que cambiar este detallito acá. Ya no sería hasta 300.000, sino que sería hasta, pongámosle, 600.000. Listo. Bueno, él no tuvo necesidad de ir hasta arriba porque con 400 y algo ya tuvo. Y es más, de hecho, en este caso yo creo que ya cambiar de 100.000 en 100.000 sí es como lo más apropiado. Listo. Ahora, aquí me puso un par de barras, cada una dividida en dos colores, ¿no es cierto? Porque entonces toda esta columna, esta barra vertical, esta primera inicial, serían todos los estudiantes que, pues, bueno, el título aquí tenemos que cambiarlo, pero lo dejaré a ustedes. Lo dejaré para que ustedes modifiquen cuanto, o me interesa es que ustedes entiendan lo que estamos haciendo aquí con esta parte, ¿cierto? Lo otro ya lo personalizarán ustedes de acuerdo a su gusto o necesidad. Entonces, aquí esta barra está partida en dos, porque cada barra de estudiantes de colegio no oficial y oficial tienen a su vez estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Aquí la leyenda sí es importante porque me interesa aclarar bien las proporciones de cada uno a quien corresponde, ¿no es cierto? Entonces, estas serían unas barras tipo stack, o sea, apiladas. Pero si yo no quiero que las barras sean apiladas, sino que sean una al lado de la otra, yo lo que voy a hacer es simplemente en -bar, acá voy a poner position y le voy a poner, ¿qué? Dodge. Creo que esta es la orden. Vamos a ver si me acuerdo bien. Muy bien. Entonces ahorita las tenemos una al lado de la otra. Y nótese que ya las columnas no tienen que ser tan altas porque están, valga la redundancia, de partidas. Ahorita sí voy a regresar otra vez a los 50.000. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos lo rojito para las femeninas, las niñas, y lo azulito para los hombres. Entonces yo ya sé que en los colegios privados, no oficiales, la relación es más o menos pareja, ¿no es cierto? La relación es, sí, bastante pareja. Y en los colegios públicos hay una notoria
pues, superioridad numérica de las mujeres sobre los hombres. ¿Listo? Ahora, muy bien, ya tenemos una gráfica de dos variables. Sin embargo, les voy a enseñar, antes de que terminemos este video, una última modificación adicional. Y es, a mí personalmente no me gusta mucho que estas dos barras así queden como pegadas. Hay una forma fácil de hacerlo, de modificarlo. Entonces, en vez de position igual a dodge, voy a utilizar una orden llamada position dodge, ¿no es cierto? Que me permite especificar más cositas. Y uno de los parámetros es width. Y width, por defecto width es 1. O sea, la anchura es en proporción 1. Ah, no, aquí ya me lo cambió. Sino que entonces lo normal es curioso, tan raro. Estaba convencido que antes el defecto era 1. Entonces yo puedo ponerle 0.85. Por ejemplo, si yo quiero que queden todavía más separados. Ah, no. Vea, pues les comento algo. Estaba acostumbrado a trabajar de otra manera. No pasa nada. Que ahí siempre pone 0.95 por defecto. O sea, yo iba a la segura. Me gustaba esta separación. Entonces yo siempre la ponía así. No me ponía a experimentar tanto. Y ya, las barras quedan lo suficientemente separadas entre esta variable. Bueno, aquí yo todavía tengo género de estudiante. Ustedes saben que eso habría que cambiarlo, ¿no es cierto? Cambiémosla para que quede mejor. Entonces aquí le pondríamos naturaleza de la institución educativa. Listo. Y relación de estudiantes por naturaleza. Corrección acá. Naturaleza de la IE. Bajo sin los puntos. Listo. Se ve mejor. Creo yo. No sé. Listo. Entonces acá. ¿Qué? Aquí ya tenemos las dos barras y bueno, listo. Obviamente se pueden hacer muchas más cosas, pero eso ya sería para nuestro video de diagramas de barras intermedios, ¿no es cierto? Pero digamos que de momento ya tenemos una segunda manera de hacer gráficos bonitos, básicos, pero pues lo suficientemente completos para la mayoría de situaciones. Sin embargo, les voy a mostrar una tercera forma que también se suele usar. Entonces es la siguiente. Voy a volver a quitar esto de position dodge y le voy a poner, en vez de eso, otra opción diferente llamada fill. Ahora, ¿qué es eso de fill? Ahora, es cosa rara porque aquí nos dimos cuenta que evidentemente son muchos más los estudiantes que estudian en los colegios públicos que los que estudian en colegios privados. Y sin embargo, cuando le dije fill, ambas columnas grandes quedaron hasta arriba, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a quitar aquí el breaks, o sea, scale breaks continuous, ya no necesito este. Y acá yo voy a poner desde 0 hasta 1 y de 0.25 en 0.25. A ver, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Aquí lo que hizo fue normalizarme las columnas, o sea, ambas columnas las subió hasta 1, hasta la unidad. O sea, básicamente hagan de cuenta que eso estas columnas están dadas en unidades percentuales. O sea, de los estudiantes que estudian en colegios no oficiales, aproximadamente el 50% son mujeres, hombres serían los azules, y el otro 50% son mujeres. Pero en los colegios públicos, hombres, solamente serían, no sé, permítame un segundo, voy a cambiarlo más bien a 0.20 para que pueda leer un poquito más fácil. Serían 45% son hombres, mientras que los restantes 55% son mujeres. ¿Listo? Entonces, a veces este tipo de gráficas son necesarias en muchas situaciones, entonces aquí les estoy mostrando cómo hacer este tipo de diagramas de barras tan particulares. Sin embargo, yo sé que yo les dije a ustedes que esto era un porcentaje y así como está expresado, no parece tanto. Bueno, para un matemático sí, pero digamos para una persona del común, una persona a pie, no. Entonces yo lo que voy a hacer acá, bueno, voy a volver a utilizar el labels, pero acá voy a utilizar el scales,
la librería Scales, dos puntos, y acá pongo label, y acá tiene que haber la opción porcentaje. Listo, con esto ya tenemos lo que queremos. Efectivamente, mire, 0%, 20%, 40, 60, 80, 100%. Y listo. Por cierto, si yo hubiese querido, no sé, hacer porcentajes del total, o sea, obviamente la gráfica no me va a quedar así. O sea, si yo hubiera querido que estos valores quedaran como porcentaje, yo tendría que hacer una manipulación adicional a los datos, pero eso se les enseñaré en el siguiente video. Insisto, quiero que entiendan cómo hacer los tres tipos de gráficas más sencillas, digamos, de barras, que serían de una sola variable, de dos variables, pero igual de conteo, y otra de dos variables, pero en donde las columnas estén normalizadas, para yo poder obtener porcentajes relativos a cada columna. Listo, por cierto, ya estos colores también se pueden cambiar, pero ya tendríamos que hacer una manipulación un poquito más elaborada a diferencia de lo que está acá. Pero podemos poner colores a nuestro antojo también. Bueno, entonces ya saben, en el siguiente video les mostraré cómo podemos mejorar estas gráficas aún más y cómo podemos hacer gráficas un poquito más complejas, ¿no es cierto? Bueno, gracias por su atención. Oiga, yo nunca les digo que se suscriban y activen notificaciones, pero bueno, pueden hacerlo si gustan. Si les gusta el video, ya saben, dar like. Si no les gusta, pues le dan dislike. Es lo normal, no hay problema, yo entiendo. Pero sí espero que les haya servido. Bueno, un feliz día. Nos vemos en el siguiente.